Justo es cambiar, ¿no crees? Muy buenos días, les damos la bienvenida a su emisión del programa Lo Justo es Cambiar. Me da mucho gusto recibir a nuestro auditorio en este espacio que nos brinda el periódico para poder estar con ustedes hablando sobre el nuevo sistema de justicia penal. Mi nombre es Ángeles Vega, en controles Giovanni Villalón, y los invitamos a que nos acompañen estos 15 minutos para poder platicar sobre las medidas cautelares. Y para eso nos acompaña el día de hoy la licenciada Anel Pineda Marín, quien es coordinadora de servicios previos al juicio del proyecto Pro Justicia organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Bienvenida, Anel. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, te vengo a platicar acerca de las medidas cautelares. Sí, Anel, estás brindando un curso de capacitación para la Dirección de Medidas Cautelares, que también eso es muy importante mencionarlo, en donde pues nos gustaría conocer qué están viendo en este programa, pero antes que eso, que nos explicaras a nuestro auditorio qué es una medida cautelar para poder nosotros entrar un poquito en contexto respecto a la capacitación. Ok, primero, si me permites, te voy a platicar un poco de en qué contexto están estas medidas cautelares. Estas medidas cautelares básicamente están dentro de un nuevo sistema de justicia penal. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que es USAID, a través de este proyecto Pro Justicia, está apoyando a los estados a implementar y fortalecer el sistema de justicia penal. Como un mecanismo de fortalecimiento de este sistema se crean estas oficinas que se conocen como oficinas de medidas cautelares o unidades de medidas cautelares. Es decir, no existían en el sistema inquisitivo. No existían. Es una dependencia totalmente nueva que va para proteger ¿qué? Es una oficina que se crea específicamente para que nos aseguremos de que las personas que llegan a un proceso penal estén en libertad y solo se vayan a prisión o solo tengan que enfrentar el proceso en prisión cuando sea estrictamente necesario. Claro. Entonces, tenemos que saber cuándo es estrictamente necesario y para eso necesitamos a alguien que nos ayude a analizar qué riesgos podría representar una persona si estuviera en libertad, riesgos para el desarrollo del proceso, es decir, que asegurarnos que comparezca si el juez lo llama, o para la víctima, entonces necesitamos a alguien que nos ayude a verificar si ese riesgo existe. ¿Y ese alguien quién es aquí en el Estado? Es precisamente esta Dirección de Medidas Cautelares, que es la dirección que ustedes ¿Por quién está aquí integrada? Está integrada precisamente por un área que es el área de evaluación y que hace este análisis de verificar si la persona que va a llegar a un proceso penal puede enfrentarlo en libertad sin que implique ningún riesgo para nadie, ni para la comunidad, ni para el desarrollo normal de la investigación. O bien, si lo va a enfrentar en libertad, entonces tenemos que asegurarnos de que ese riesgo efectivamente no exista y que cumpla con ciertas restricciones que le va a imponer el juez, y esas restricciones son las medidas cautelares. Es decir, ustedes la unidad de medidas cautelares va a garantizar este principio que tanto hemos velado en el nuevo sistema de justicia penal, de que no se use tanto la prisión preventiva, ¿no? Que la gente no crea que porque una persona no está en la cárcel no se está llevando a cabo el proceso penal y no se está llevando a cabo la justicia. ¿Cuáles serían entonces las medidas cautelares? Mira, las medidas cautelares están precisamente dirigidas para garantizar este principio de presunción de inocencia, pero sin que este principio de presunción de inocencia vulnere otro principio y otro derecho que todos tenemos a la seguridad. Claro. Entonces, en la búsqueda de ese equilibrio entre el derecho a la seguridad ciudadana o la seguridad de la comunidad y este derecho a que seas presumido inocente y no necesariamente estés en prisión para que se te investigue por un delito, se imponen estas medidas cautelares que pueden ser restricciones como el que no te acerques a cierta persona o a cierto lugar. Pueden ser, por ejemplo, que te estés presentando cada cierto tiempo, ya sea en la oficina de medidas cautelares o en otro lugar.
que se atienda a lo mejor un problema de adicciones que podría provocar que no comparezcas cuando el juez te llame, o bien que no portes armas, que no salgas del estado, que no salgas del país, etcétera, ¿no? ¿A qué obedece que de pronto, bueno, ahora con el nuevo sistema de justicia penal se busquen otras alternativas a la prisión preventiva? Bueno, ya nos estabas comentando que es al principio de presunción de inocencia, pero ¿hay algún otro factor que haya determinado esta parte de que sea necesaria las medidas cautelares y una unidad de medidas cautelares? Es un esquema, en este sistema se amplía este esquema de medidas cautelares para privilegiar, sí, el uso de privilegiar el respeto al derecho a la presunción de inocencia, pero también para tratar una problemática que muchas veces tenemos y que en la mayoría de los estados de la República existe en la prisión. Hay mucha gente en las prisiones. Hay mucha gente en las prisiones, pero además es muy costoso. Entonces es un recurso del Estado que es tan costoso el tener a tanta gente en prisión y todo lo que implica el mantenimiento, que es lo mejor es usarlo en los casos en los que sea exclusivamente necesario, ¿no? Es como una cirugía en un hospital, es de los recursos más costosos para atender un problema y hay que usarla racionalizadamente, ¿no? En los casos en los que sea importante, necesario y que no haya otra alternativa para atender el problema. Y entonces aquí la prisión preventiva viene a ser como en la analogía que nos haces, la cirugía, ¿no? Como la cirugía. Pedir otras medidas cautelares en donde... Y esto es muy importante porque mucha gente puede llegar a pensar que en algún proceso, si la persona que, no sé, cometió un robo, ¿son delitos menores o hay algunos delitos específicos a los que se tienen que aplicar medidas cautelares? ¿O son todos los delitos? También en estricto sentido, la ley dice que hay delitos en los que la prisión preventiva se va a imponer de manera oficiosa, ¿no? Pero sí es importante aclarar que estas unidades lo que buscan es que la decisión de prisión o libertad, sin importar tanto el delito, se tome de manera informada, analizando realmente los riesgos, porque puede haber un delito que quizás no sea grave, pero haya un riesgo para la víctima importante o haya un riesgo de sustracción importante. Claro, aquí la balanza no es por el grado de delito, sino más bien por la peligrosidad de la persona que se está los factores de estabilidad que tenga, o sea, ¿qué tantos factores de estabilidad nos dice que puede enfrentar el proceso de libertad sin que implique un riesgo para nadie o para el mismo proceso? ¿O qué factores de riesgo existen que se podrán actualizar? Que pueden estar esos factores de riesgos tanto en un delito no grave como en un delito grave, ¿no? Claro. Aunque sí efectivamente la ley dice en ciertos delitos que se determinan como graves, la prisión es oficiosa, pero quizás incluso en esos casos de delitos que son graves y por los que apenas se está investigando, puede ser que la persona pueda enfrentar su proceso en libertad. Y tenemos casos de éxito de delitos que se tienen determinados como graves, en los que se impuso una medida cautelar en libertad. ¿Eso ya ha pasado? Y hay un cumplimiento, ¿no? Unidades como la unidad de Morelos tiene muchos casos en los que es un delito en el que se debió de imponer prisión preventiva oficiosa, que es la que conocemos para los delitos graves, y se impusieron otro tipo de medidas cautelares y hay un cumplimiento. Y hubo un cumplimiento de claro, porque depende más de qué tantos vínculos comunitarios hay y de qué tanto existe realmente el riesgo, más allá del delito, porque estamos apenas investigando si el delito existió y si esta persona tuvo una participación o no. Todavía es no decir, sabemos. pero, y por ejemplo, entonces, esta unidad mide los riesgos. Estamos... Hasta ese punto creo que ha quedado bastante claro para nuestro auditorio que mide los riesgos y está pendiente, analiza, depende del delito y también los factores que impliquen en cierta situación del proceso, si conviene que el imputado lleve en libertad del proceso. Pero ¿quién vigila? Una vez que se determina una medida cautelar y se decide que sí, la persona que está siendo acusada lleve el proceso en libertad, ¿quién es el que hace que esa garantía se cumpla? Es precisamente esta dirección de medidas cautelares. Ellos también, aparte de que analizan el riesgo, también ellos tienen que garantizar que se cumpla. Así es. Y hay otro equipo, que es otro componente dentro de esta misma oficina. Está un equipo que son los evaluadores de riesgos, que son los que intervienen en primer momento. Y una vez que se impone una medida cautelar en libertad, distinta a la prisión, entra el otro equipo en acción. Okay. Lo importante es que este equipo no está partiendo de cero, está partiendo ya de información que el primer equipo recabó, verificó, analizó. Entonces, este equipo de supervisión va a entrar a vigilar a las personas en libertad
pero ya conociendo cuáles son los riesgos que hay que vigilar, cuáles son las preocupaciones que hay que atender con las medidas cautelares. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si es una persona que hizo un robo a una casa habitación y está llevando este proceso de libertad, ¿se podría mantener vigilada la persona a la que se le robó o es al revés? ¿Se vigila a la persona que está siendo imputada del hecho? ¿Cuál sería como? Mantenemos la vigilancia. En este caso, lo que hacemos es primero determinamos, no sabemos todavía si robó o no robó, pero lo que sabemos hasta ahorita es que está siendo investigado por ese delito. Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, conoce a la víctima, eso lo tuvo que analizar el área de evaluación, identificó si hay un riesgo para la víctima, ¿no? Tiene familiares en otro estado, en otro país, es fácil que salga del lugar y que se vaya. Exacto. Eso lo analizó evaluación. Entonces, cuando se le determina que va a enfrentar su proceso en libertad, el supervisor o el área de supervisión recibe esa información y dice, bueno, ok, el área de evaluación nos dice que hay que proteger a una víctima, que hay una víctima que hay que cuidar, ¿no? Y también nos dice que hay posibilidad cuidar a la víctima. Sí, claro. Y entonces, incluso al término de la audiencia, lo que hacemos es ponernos en contacto con la víctima y decirle que vamos a ser la autoridad encargada de la vigilancia, que vamos a vigilar que esta persona no lo moleste, que no en ningún momento se sienta en riesgo a causa de su libertad, y que nos llame si es que tiene algún inconveniente o alguna preocupación al respecto. Le damos nuestros datos y le pedimos sus datos, pero es una opción de la víctima darnos sus datos o no. Claro. Pero lo que sí es que no es opcional que nosotros no le demos nuestros datos para que esté en contacto. Como supervisores me estoy refiriendo. Sí, claro. Siempre me involucro. Sí, como si estuviera siendo parte de la unidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya rápidamente, sí me gustaría que con tu experiencia nos dijeras cuál ha sido la impresión de un imputado que ha llevado este proceso en libertad y de una víctima, porque obviamente, porque yo creo que para la víctima debe ser también un proceso muy difícil el aceptar, de pronto ver que la persona que le causó el daño, pues se va de la audiencia o sale del reclusorio, del centro de reinserción, se va a su casa y quitarnos ese chip de que si no está en la cárcel, pues no se está haciendo justicia, ¿no? ¿Cuál es la impresión tanto del imputado que ha llevado un proceso en libertad como de una víctima que ha participado en este proceso? Pues mira, sobre todo de las personas que enfrentan el proceso en libertad, lo más conveniente para ellos es que pueden continuar en la comunidad, pueden continuar en su trabajo, no se alejan de su familia, pero sobre todo nos garantizamos que sigan siendo productivos, ¿no? Si en algún momento tienen que responder por la responsabilidad, no los alejamos de la vida productiva para que tengan oportunidad de responder, ¿no? Una persona en prisión, si después de su investigación resultara responsable, pues muy pocas veces va a tener la oportunidad de trabajar y poder resarcir el daño a la víctima, ¿no? Claro. Por otro lado, esa libertad es una oportunidad para que nos demos cuenta que no siempre porque una persona enfrenta un proceso es necesariamente responsable. Puede ser que estés enfrentando un proceso y que al final resulte que no eres responsable, pero ya el Estado no te causó un daño por haberte mantenido en prisión y al terminar pues resulta que no hay pruebas que realmente te involucren o que se acredite la responsabilidad. Es por el lado de los imputados. ¿Y por el lado de la víctima? Por el lado de la víctima yo creo que la parte más importante es darle certeza de que no solo es privilegiar el derecho a la presunción de inocencia, sino también la víctima y su seguridad nos importa. Y tenemos incluso personal del Estado dirigido a asegurarse que la presunción de inocencia y el derecho a privilegiado en el imputado no le perjudique y no la va a estar en riesgo. Además, hay mucha certeza y creo yo que esto es una cosa muy importante en las unidades, es que han generado cierta garantía o cierta certeza al sistema de que el hecho de enfrentar el proceso en libertad no implica que el proceso deje de funcionar. Al contrario, aseguramos que funcione y los jueces han mostrado pues ya mucha mayor confianza de que no va a estar en riesgo nada, ni la sociedad, ni la víctima, ni la seguridad comunitaria por el hecho de respetar y privilegiar la libertad
en un proceso en el que apenas se está discutiendo si hay responsabilidad o no. Bueno, perfecto, pues se nos acabó el tiempo, sin duda una plática muy enriquecedora. Yo creo que sí, el hecho de que nos hayas explicado qué son las medidas, qué son las medidas cautelares, cómo funciona una unidad de medidas cautelares, y esta parte muy importante, que el imputado y la víctima pues sepan que está garantizado tanto el principio de presunción de inocencia para él, como la certeza de que se está tomando en cuenta a la víctima y pues asegurar su protección, ¿no? Pues algo más que desees agregarle. No, pues muchas gracias y muchas felicidades también al gobierno del estado, al órgano de implementación en el estado, porque hay esfuerzos importantes para implementar este tipo de mecanismos que, como te decía, buscamos equilibrar tanto un derecho sí a la presunción de inocencia, pero también un derecho a la seguridad comunitaria. Bueno, pues muchas gracias también a nuestro auditorio. Les invitamos a que nos envíen sus dudas y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana, porque lo justo es cambiar.